Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castro. Lección 2, en el principio. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer y luego designó un estado de unión para ambos, que es lo que conocemos como matrimonio. Génesis 2:24 dice así: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Con el paso de los años, el concepto del matrimonio ha cambiado mucho, pero el diseño original de Dios no ha cambiado. Una mirada honesta desde una perspectiva bíblica nos permitirá admitir que la mayoría de los cambios no han sido buenos ni piadosos y que el matrimonio y la familia han sufrido grandemente. Las estadísticas muestran que la tasa de divorcio es de más de 1.250.000 divorcios anuales. La mitad de estos divorcios ocurre entre aquellos que se llaman cristianos, por lo que el divorcio es un gran problema dentro de nuestras iglesias hoy en día. Las personas carecen de formación o discipulado en el tema del matrimonio. Actualmente estamos viendo un aumento del 400% de las parejas que solo están viviendo juntas. Las mujeres están saliendo embarazadas sin estar casadas y están adoptando hijos sin la presencia de un esposo o incluso de una pareja masculina. Las parejas homosexuales van en aumento y son consideradas un entorno adecuado para la crianza de los hijos. Muchos de los ejemplos que seguimos son los que nos muestran los populares medios de comunicación, las publicaciones y las revistas que diseñan los hombres de Hollywood que se encuentran liderando estas áreas. Las estadísticas demuestran que el 40% de las familias en los Estados Unidos son clasificadas como familias con padre, madre soltero, soltera. Cerca del 39% como familias combinadas o reconstruidas, y un poco menos del 3% son encabezadas por los abuelos. Esto deja menos del 20% para los que solían ser considerados una familia tradicional. Y sin ser duros o críticos de ninguna manera, creemos que la familia tradicional es el diseño de Dios y su perfecta voluntad desde la creación. No obstante lo anteriormente expresado, es una realidad que ambas familias, tanto las combinadas o las reconstruidas como las de padre, madre soltero, soltera, han sido parte de la voluntad permisiva de Dios, porque fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Efesios 1, versos 5 al 11. En nuestra sociedad estamos viendo que el diseño de Dios para el matrimonio y la familia no solo están atravesando un cambio, sino que se encuentran bajo un ataque. En 1944, el diccionario Webster definió al matrimonio como el estado de estar casado, estar unido a una persona del sexo opuesto como esposo o esposa, relaciones mutuas de esposo y esposa, con el propósito de fundar y mantener una familia. Para el año de 1996, la definición del diccionario Webster había evolucionado a el estado de estar casados, casamiento, la acción de contraer matrimonio o una ceremonia para contraer matrimonio, unión cercana. ¿Qué ocasionó los cambios en la definición del matrimonio? Los cambios en las definiciones demuestran la erosión gradual dentro de nuestra sociedad de la base espiritual del matrimonio. En la primera definición aparecen las palabras de estar unidos como esposo o esposa, lo que indica convertirse en una sola carne con las personas del sexo opuesto. Esto hace referencia a una relación mutua que implica que cada uno sienta con la misma intensidad el deseo de satisfacer las necesidades del compañerismo del otro. Esta concepción proviene directamente de la Biblia. Génesis 2:24, en cuanto a fundar y mantener una familia, significa establecer una fuente base para promover cierta calidad de vida y conducta y para criar a los hijos.
Usted debe admitir, al ver el cambio en las definiciones y las actuales estadísticas, que conceptos clave han sido alterados y que el matrimonio y la familia se han deteriorado en nuestra cultura, por lo que el diseño de Dios para el matrimonio y la familia es apenas reconocible en la mayoría de los hogares. Mientras este estudio progrese, encontrará definiciones basadas en la Biblia, no en la sabiduría humana o en los principios de nuestra cultura, acerca del diseño original de Dios para el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Todos los creyentes deben estar convencidos de que Dios es el creador del matrimonio y de que su voluntad y propósito para el matrimonio nunca ha cambiado. Sería un truco sucio de parte de Dios hacer algo tan importante, tan maravilloso y complejo como el matrimonio y luego decirnos: descífrenlo ustedes por su propia cuenta. El matrimonio es difícil. Estar casado desde 1980 me permite saber que requiere de trabajo. Pero si descubrimos la verdad de Dios, aplicamos los principios bíblicos y nos comprometemos y sometemos a Cristo, nuestro matrimonio se volverá más dulce. Y eso es lo que Dios quiere. Cada año que pasa me enamoro más de mi esposa y le puedo decir que ella también de mí. Así es como Dios quiere que sea. Cuando invertimos tiempo en aprender cuál es la verdad de Dios, cuáles son sus propósitos para el matrimonio y cómo mantener y practicar sus principios, nuestro matrimonio se engrandece. Y así es como Dios propuso que fuera, pues Él quiere ser glorificado a través de nuestro matrimonio y demostrarnos su amor al estar siempre con nosotros. Expectativas correctas sobre el matrimonio. Todos, sin importar quiénes seamos, tenemos expectativas al casarnos. Quizás no las hayas escrito, pero estas aún están ahí. Definición de términos. Expectativa significa la anticipación o noción de algo que está pasando. ¿Ha escuchado decir que el amor es ciego? Pues en verdad lo es. Al entrar al matrimonio, cada persona demuestra su lado bueno. El amor romántico lo lleva al matrimonio y su expectativa es que no cambiará. Pero cuando la luna de miel termina y se encuentran viviendo juntos, un pecador con otro, la realidad hace acto de presencia y muchas veces lo que usted anticipó no es lo que sucede. Autoexamínese. Cuando usted se casó, ¿cuáles fueron algunas de las expectativas que tenía sobre su matrimonio y su cónyuge? Escríbalas y pídale a su cónyuge que también lo haga. Luego comparen sus notas juntos. Cuando me casé con mi esposa, mis perspectivas y expectativas acerca del matrimonio no estaban ni siquiera cerca de la verdad de Dios. Una de mis perspectivas era que ella era afortunada por tenerme, pues pensaba que yo era un excelente partido. Qué tonto era. Ella era la buena captura. También tenía la expectativa de que los fines de semana eran solo para mí, para lo que yo quisiera hacer. En ese momento de mi vida, mis pasatiempos eran las carreras, bucear, pescar y cazar. Cuando me casé dije a mi esposa: los fines de semana son míos. Si no tengo planes, entonces haremos algo juntos. Realmente le dije eso y ella aún así se casó conmigo. Otra expectativa que tenía era la de gastar mi dinero de la manera que yo quisiera y sin que ella se involucrara. También quería que siempre estuviera hermosa, que fuera capaz de satisfacer todas mis necesidades físicas, que cuidara a nuestros hijos y que mantuviera la casa ordenada. Eso es muy difícil, ¿verdad? Mujeres, ustedes estaban pensando: este hombre se parece mucho a mi marido. Esas eran algunas de mis expectativas acerca del matrimonio y de mi esposa, porque yo no conocía nada mejor que eso. ¿Cómo aprendemos a ser esposos y esposas? Como lo mencioné antes,
observamos lo que nuestros padres hicieron o no hicieron y seguimos el ejemplo de papá o mamá e intentamos progresar a partir de ahí. Esto puede ser aún más confuso cuando usted es criado en un hogar con un padre, madre, soltero, o con una familia combinada o reconstruida con abuelos o con padres de crianza. Además, hoy día no es extraño que los padres estén ausentes porque tienen que trabajar demasiado y es por eso que no existe un ejemplo. Muchos cristianos se casan con las expectativas equivocadas, lo que trae como consecuencia una gran cantidad de decepciones, disensiones e insatisfacciones. Los primeros 2 años de mi matrimonio, mi esposa pasó la mayoría de su tiempo intentando cambiarme. Solía revelarme mis defectos y eso me irritaba muchísimo. Sé que algunas de esas expectativas que tuve cuando me casé eran extremadamente egoístas y estaban alejadas de la voluntad de Dios. Pero en aquel entonces yo no conocía otra cosa. Antes de casarnos, le dejé mis expectativas muy claras a mi esposa. Entonces, ¿por qué seguía intentando cambiarme? Mi esposa estaba haciendo todas las cosas que las mujeres típicamente hacen para cambiar a un hombre. No voy a entrar en detalles, pero usted conoce sus secretos. ¿No es así, mujeres? Mientras progresamos en este estudio, compartiré algunos pensamientos acerca de eso. De cualquier manera, mi esposa y yo nos habíamos hecho cristianos y fuimos a nuestro primer retiro matrimonial. Pensé, finalmente esta mujer va a escuchar lo que está haciendo mal. Porque de algo estoy seguro, la Biblia no le enseña a una esposa que intente cambiar a su esposo. Así que fui con la idea de que mi esposa iba a escuchar lo que estaba haciendo mal, pero ella estaba pensando exactamente lo mismo sobre mí. Cuando fuimos a ese retiro matrimonial, el predicador dio su enseñanza basada en las Escrituras. Tanto mi esposa como yo nos fuimos maravillados de cuánto Dios tiene que decir acerca de lo que significa ser un esposo y una esposa. La manera en la que pensábamos, en la que nos tratábamos y en la que hacíamos las cosas estaban muy alejadas de lo que la palabra de Dios dice. Regresamos a casa ese fin de semana muy conmovidos por Dios, por lo que le hablé al líder que había enseñado y le dije: amigo, nos impactaste a mí y a mi esposa, necesito ayuda. El año siguiente, este hombre comenzó a discipularme en esta área. No se va a un retiro matrimonial el fin de semana para solo decir: ahora ya entiendo todo. Ese es un pensamiento engañoso y una ilusión tonta. Mi esposa y yo pudimos haber dicho: fuimos a una conferencia matrimonial. Pero ¿cuánta información retuvimos y comenzamos a implementar? Esa es la pregunta, ¿cierto? Así que mi esposa y yo nos involucramos en este ministerio. Comenzamos a estudiar la Biblia y Dios hizo una milagrosa transformación en nuestro matrimonio que no podíamos evitar querer compartir con otros. A esas alturas, en mi travesía cristiana, yo no sabía acerca del discipulado y de lo significativo que era aprender verdades espirituales. Comencé a compartir con las personas las cosas que estaba aprendiendo y eventualmente mi pastor me llamó y me dijo: ¿qué les estás diciendo a estas personas? Los estás bendiciendo. Y dijeron que realmente les estaba ministrando. Recuerdo haber pensado: oh, Dios puede usar a un idiota como yo. Después mi pastor me preguntó: ¿orarías acerca de comenzar un ministerio de matrimonios? Mi esposa y yo comenzamos un pequeño estudio bíblico para matrimonios. Comenzamos con 3 parejas y en 3 meses ya había más de 30. Dios comenzó a hacer un gran milagro en nuestras vidas y en las de otros. Yo pensé: Dios, esto es maravilloso. Luego comencé a esforzarme más,
a estudiar la Biblia y a aprender todo lo que pudiera acerca del matrimonio. Fuimos testigos una y otra vez de que cuando alguien está realmente comprometido con hacer la voluntad de Dios y seguir lo que su palabra dice, experimentará sanidad y bendición. Yo pensé, este es un ministerio que haré el resto de mi vida. Pero después de 3 años, Dios hizo que me convirtiera en un pastor de jóvenes laicos. Recuerdo haber pensado que alguien había cometido un error, pero Dios siempre tiene un plan. Pasé 4 años y medio como pastor de jóvenes laicos en la Escuela Perfecta de Dios. Ahora examino mi pasado y veo lo que Él ha hecho en mi vida y cómo estas circunstancias me prepararon para enseñar y discipular a las personas acerca de la voluntad de Dios para el matrimonio y la crianza de los hijos. Trabajar con jóvenes me dio una visión y perspectiva únicas acerca de la familia. Dios me está preparando para tocar a cientos y miles de personas. Eso fue una gran parte del entrenamiento en el que me puso, pero tuve que aceptar lo que me enseñó y aplicar los principios bíblicos antes de que pudiera ver la mano de Dios trabajando y pudiera ganar el verdadero conocimiento bíblico. No estoy tratando de exaltarme o de presumir, porque no tengo nada mío que ofrecer. Solo sé que mientras confiaba en Dios y aplicaba sus principios, experimenté lo que Él hizo en mi vida y en mi familia. Eso es lo que Dios quiere hacer, mostrarse a través de nosotros. Expectativas incorrectas sobre el matrimonio. Si usted va a casarse y tiene las expectativas incorrectas, si no sabe cómo mantener su matrimonio de acuerdo con la palabra de Dios, no debe preguntarse si va a tener problemas, sino cuántos problemas va a tener. Les exhorto a pensar en la ilustración que les ofrezco a continuación. Usted gasta 30,000 en un carro y tiene la expectativa de que este costoso carro en 20 años va a lucir y funcionar tan bien como cuando lo compró. Cree que porque gastó mucho dinero va a manejar durante 20 años con el mismo tanque de gasolina, que el aceite no va a tener que cambiarse, que los frenos y las llantas van a tardar en gastarse y que lucirá igual de brillante sin necesidad de limpiarlo o encerarlo. Si esa fuera su expectativa, ¿qué pasará la primera vez que vaya manejando por la carretera y se quede sin gasolina? Saldrá del carro, se pondrá muy molesto y pensará, ¿qué le pasa a este pedazo de basura? Una patrulla se le acerca y usted dice, simplemente dejó de funcionar. El oficial le dice, ponga la llave en el arranque. Al hacerlo, el tablero del automóvil le marca que se quedó sin gasolina. El oficial lo está mirando como si usted estuviese bajo efectos de alguna sustancia o como si fuera simplemente un idiota. Le echa gasolina al carro y después de que la grúa lo lleve a la gasolinera y gasta 90, se entera de que solo podría manejar 250 kilómetros antes de tener que llenar el tanque nuevamente. Se siente muy irritado cuando finalmente llega al punto de aceptar esa idea. Se le poncha una llanta. Otra vez está parado en la orilla de la carretera y se encuentra con otra patrulla y el oficial le dice, sus llantas están lisas. ¿Llantas? Así que lleva su carro al taller y le dice que necesita llantas y frenos nuevos. Otros 1,200 y usted está perdiendo el control. 6 meses después, su carro comienza a sacar humo del motor y está de regreso en el taller. Usted no le puso aceite. Puede ver que si tiene la expectativa incorrecta, estará frustrado y comenzará a creer que fue engañado o estafado. Eso es lo que naturalmente pensará. Y la realidad es que no fue engañado en lo absoluto. Usted tenía la expectativa incorrecta acerca
de que un carro debería hacer y su responsabilidad para mantenerlo. Hoy día muchos sienten que fueron engañados en su matrimonio. Cuando esposos y esposas vienen a mí por consejería, puedo darme cuenta de esto desde el momento en que se sientan. Se sientan en ambos extremos del sillón y me miran como queriendo decir: hombre, te tenemos un mal caso aquí. Está escrito en sus caras y en su lenguaje corporal. Después de aprender acerca de ellos y de lo que estaban esperando dar y recibir el uno del otro, puedo comprender por qué son tan infelices en su matrimonio y por qué no se sienten satisfechos. En la mayoría de los casos, los errores que cometen son la causa de que tienen expectativas incorrectas sobre el matrimonio. Dios nos ha dado el manual de instrucciones, su palabra, la Biblia, la cual tiene todo lo que necesitamos para edificar y mantener una relación satisfactoria. Nunca llegará en su matrimonio al punto en el que podrá decir: ya terminé, ya no tengo que invertir en mi esposa o en mi esposo. El matrimonio es una inversión continua de parte de ambos que solo podrá ser con la ayuda del Espíritu Santo. Profundice, estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba lo que dice acerca de invertir tiempo en conocer la voluntad de Dios y sus expectativas para nuestra vida. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Proverbios 21:2. El hombre cree que todo camino es recto, pero el Señor pondera los corazones. Salmos 19:8. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Mientras estudie la palabra, aprenda acerca de los propósitos de Dios para el matrimonio y las necesidades de compañerismo del esposo y la esposa. Comprométase a seguir su instrucción y cosechará la plenitud dentro de su matrimonio. Pero si en algún momento se encuentra en una situación miserable, sin experimentar gozo y paz, Cristo le dice, Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Dios no dice que busquemos la psicología o la filosofía o los métodos de este mundo, ni que sigamos el ejemplo de nuestros padres o de nuestras amistades, sino que vengamos a Él y a su palabra, donde adquiriremos la sabiduría bíblica, la cual a su vez nos dará expectativas piadosas. Jesús mismo es el mejor ejemplo de alguien decidido a solo buscar satisfacer la voluntad del Padre. Mientras usted lee el Evangelio, notará que los líderes religiosos, así como otros, intentaron desviarlo del camino, pero Jesús sabía que lo único verdaderamente importante era cumplir la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús dice, Juan 6:38, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Él estaba bajo la voluntad de su Padre para ejecutar su plan y su propósito. Note que su comida era hacer la voluntad del Padre. Es por eso que debemos ver la vida de esa manera, lo que incluye también nuestro matrimonio. Profundice, estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba lo que dice acerca de la voluntad de Dios y de lo que debemos hacer. Romanos 12:2.
Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Efesios 6:6. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Como bien dice Romanos 12:2, todos debemos comprobar cuál es la voluntad de Dios y la única manera de hacer eso es conociendo su palabra. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.org.